Buen día. ¿Preguntas? Sí. Pregunta. Fuerte, que si no, no se escucha. Una duda sobre la parte del direccionamiento efectivo, que era cuando agarramos el registro IR, agarramos la constante y la extendimos. Si todo eso se realizaba en un mismo ciclo, o cómo se hacía ese proceso de extender la constante. Bien, repita la pregunta porque a veces no se escucha bien la pregunta. La pregunta es cómo se hace la extensión de signo del IR en el momento en el que estamos haciendo la suma. ¿Cómo se hace? Ella había preguntado eso en el recreo y yo cometí el error de contestarlo en el recreo y no contestarlo después. Entonces, por eso tenemos la misma duda dos veces y por eso le dije que esperáramos ahora. Supongamos que esto es el IR registro estándar, registro tipo D que ustedes estudiaron. O sea, tiene n entradas y n salidas. Y la señal de load. Eso es el registro que ustedes vieron del diseño lógico. Nosotros normalmente a este registro le agregábamos un buffer state. En entradas, en salidas, las entradas las conectamos a las salidas del registro y agregamos output enable. Y en muchos casos, algo que yo no dibujé pero que hacemos después es conectar las entradas con las salidas. ¿Por qué? Porque si este es el que escribe, bueno, estas salidas aparecen acá y como no le doy señal de load no hago nada. Y si este no es el que escribe, lo que hace es llegar el dato que viene de otro y le daré o no señal de load. ¿Sí? Entonces cuando nosotros dibujamos un registro así, en realidad lo que conectamos es esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos la extensión de signo? Bueno, tan difícil como a esta la dejo desconectada y al mismo cable lo conecto en los bits más significativos cuando entra el buffer state. Fíjese que cuando escribo y mantengo la conexión que tenía de esto con esto, ¿no? Entonces, cuando mando a escribir en el IR, todos los bits que llegan por los cables se escriben en el registro como corresponde. Pero cuando mando a leer, este pedazo sale y este pedazo no va a ningún lado, en realidad sí van de algún lado. Si se fijan, algunos de estos van al cell del banco registro. O sea, algunos de estos cables que no mandé al registro de state me los llevo al selector para decirle qué registro es el que quiero leer y escribir. Lo saco de acá. ¿Sí? Y en el buffer state entra el mismo cable que entra en el bit 16, en el 17, en el 18 de un corto. Ahora, pregunta. Hay dos formatos con dos constantes distintas. ¿Se acuerdan? Una se corta en la mitad, en 15. La otra se corta en 9. Yo voy a necesitar, si bien en las instrucciones que hicimos nosotros no usamos más que esta, en algún momento voy a necesitar esta. ¿Qué hago? Pero tiene que andar para los dos. O sea, si simplemente desconecto estos y conecto desde el 9, ahora anda esta, pero no anda esta. ¿Cómo hago para que ande las dos? Necesito elegir qué dispositivo conocen que elijan. Una posibilidad es poner un multiplexor en cada entrada de estas y decirle, tomo el bit de este o tomo el de la extensión de signo. Y la otra, que es la que probablemente usaríamos,
esto quedaría así. La otra es poner un segundo buffer pre-state con un segundo output enable. Este está conectado acá, este está conectado acá, este también está conectado acá y en este extiendo el 9. Entonces tengo dos buffers. Uno me permite leer esta constante y el otro me permite leer esta constante. Y uso estos dos buffers como si fuese un multiplexor, porque elijo cuál de las dos versiones cableadas es la que entra al bus. ¿Sí? Cuando tengo dos bases hago lo mismo, nada más que los cableo bien. Entonces decido si este valor, que es permanente, sale por el bus 1 o sale por el bus 2. Acá lo que hice fue conectarlo mal, en definitiva. ¿Sí? Yo les había dicho que cada flechita de estas eran o buffer pre-state para decidir en qué bus conectan, o si lo que tengo son dos flechas de entrada, como en el MDR, entonces ahí sí acá no hay otra opción que un MUX para elegir de cuál de las dos fuentes tomo cada uno de los bits. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? ¿Está todo clarísimo? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Bueno, veamos qué tan claro está. Saquen los teléfonos, tenemos un quiz. Ahí acabo de mandar a Discord el enlace de un Google Form con 4 preguntas cortitas. Es para que escriban cortito, en una frase de no más de 10, 15 palabras, cada una de las preguntas. ¿Por qué necesitan permiso? A ver, esperen que arreglen. A ver qué te dice. Ajá, bien. A ver ahí. Hay un tilde escondido.
estado viendo? Habíamos empezado a ver entrada-salida. Y habíamos dicho que lo que caracteriza a la entrada-salida es la diversidad. Teníamos dispositivos muy lentos conviviendo con dispositivos muy rápidos, dispositivos que pueden esperar y adaptar su velocidad conviviendo con dispositivos que no pueden adaptar su velocidad por razones físicas, constructivas, operativas, etc. Y tenemos que lograr que todo eso funcione lo más armoniosamente posible. Para eso íbamos a tener distintas formas de comunicarnos con los dispositivos, distintas estrategias de atender a los dispositivos, y íbamos a ir usando cada estrategia en función de cada tipo de dispositivo, cada perfil de dispositivo que tenemos. La primera estrategia que realmente vamos a usar es una estrategia de encuestas. Lo que vamos a hacer es periódicamente preguntarle al dispositivo si necesita algo, ¿sí? Esa estrategia es fácil de implementar porque es un lazo en donde en algún punto del lazo voy y leo el estado del dispositivo o le envío algo al dispositivo. Tiene la desventaja de que la tasa de transferencia va a estar dada, o sea, el dispositivo va a poder ser atendido una vez por cada ronda. Si yo hago rondas muy frecuentes, voy a estar perdiendo mucho tiempo en preguntar al dispositivo y poco tiempo en hacer otras cosas. Si las hago muy espaciadas, el dispositivo va a pasar mucho tiempo hasta que le toque ser atendido. ¿Sí? Sin embargo, se usa. Una alternativa a eso es un esquema de interrupciones. En un esquema de interrupciones hay una ayuda del hardware en el control y existe la forma, existe una patita del procesador por la cual el dispositivo puede pedir una interrupción, o sea, puede llamar la atención del control para que deje de ejecutar el programa que está ejecutando y le preste atención a ese dispositivo. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es que, ayudado por el control del procesador, lo vamos a ver después del primer parcial, el detalle, pero ayudado por el control del procesador, el procesador va a suspender ese programa que viene ejecutando fetch, decode, execute, y va a empezar a ejecutar un programa específico para ese dispositivo. Y cuando termine, va a volver a lo que estaba. ¿Sí? Eso es un mecanismo de interrupciones. Ventaja, y en principio lo puedo atender mucho más rápido. ¿Sí? Porque en cuanto llegue el mecanismo, en cuanto llegue el pedido de interrupción, yo empiezo a atenderlo. Pero, vamos a ver, creo que hay una diapositiva después, igual lo adelanto. Para yo poder dejar lo que estaba haciendo y después retomarlo, como si nada hubiera pasado, tengo que guardar algunas cosas. O sea, tengo que dejar algo medianamente organizado antes de hacer el cambio. Entonces, va a haber un tiempo, chico, pero va a haber un tiempo en el que yo tengo que organizar el trabajo que estoy dejando a la mitad para después poder retomarlo. Entonces, voy a tener tiempo perdido en guardar el estado y tiempo perdido cuando termine en recuperar lo que estaba haciendo, ¿sí? Y entonces, bueno, aparece un tiempo perdido que acá no tengo y, de nuevo, si me interrumpen demasiado, va a llegar un momento en que lo que tenía que hacer no lo voy a poder hacer directamente, ¿sí? Entonces, para dispositivos que piden demasiado o que necesitan demasiada atención, lo que existe es una opción de sírvase usted mismo. ¿Qué es lo que normalmente tengo que hacer con un dispositivo de entrada-salida? Enviarle datos o aceptarle datos que él me envía. Y esos datos, cuando son voluminosos, se suelen poner en vectores en memoria, donde yo después los voy a analizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes mandan algo por una placa de red, lo que reciben es un paquete de 64, de 128 bytes, en donde viene una parte del mensaje, que después concatenan con las otras partes y rearman el mensaje. Entonces, lo que hacen es directamente dejar que el dispositivo escriba en memoria sin la necesidad del procesador. Nosotros hasta acá lo que vimos cómo funciona el procesador lee de memoria, escribe en memoria. Acá el dispositivo es como que le dice al procesador correcto y yo le escribí directamente en memoria. Eso tiene la ventaja de que el procesador no deja de hacer lo que estaba haciendo, simplemente se frena un cachito y eventualmente hasta ni se frena, sigue haciendo lo que estaba haciendo siempre que no necesite la memoria, porque la memoria no la pueden usar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Pero es más rápido, genera menos pérdidas de tiempo que esto. Obviamente el dispositivo tiene que ser más complejo. Acá el dispositivo es muy fácil, acá tiene que ser un poquito más complicado y acá
el dispositivo tiene que saber escribir en memoria en forma directa. Y la opción que sigue, ¿sí?, es, ya no te doy datos, te doy instrucciones. O sea, no te digo cada uno de los puntitos, cada uno de los colores del puntito de un cuadrado, te digo pinta un cuadrado de tanto por tanto. ¿Sí? Y entonces lo que tengo es un segundo procesador que ejecuta un programa a partir de las órdenes que yo le doy. ¿Sí? Que es lo que se utiliza, por ejemplo, en las placas de video. Al punto tal de que el procesador puede llegar a ser más rápido que el procesador principal y hasta más caro que el procesador principal, que es lo que sucede en una placa de video. ¿Sí? Bien, estos procesadores son especializados para una función específica, para esa función que queremos manejar. Todo se usa simultáneamente, depende del perfil del dispositivo, es el esquema que vamos a usar. Bien, algunas cosas que ya dijimos, para implementar un polling, que es el sistema de encuestas, lo que tenemos es un lazo permanente. Cada n instrucciones voy a revisar un flag va a ser un bit de una dirección de memoria, que va a estar en 1 si tengo datos que procesar o si el dispositivo necesita atención. Entonces yo voy a leer una dirección de memoria específica, que es lo que se llama el registro de estado del dispositivo, y si hay una banderita que me dice que necesita atención, haré lo que haga falta y si no, sigo. En el caso de la rutina de interrupción, esa misma banderita, ¿sí?, ese mismo bit del registro de estado, es lo que se va a conectar al sistema de control del procesador, a la que implementa el ciclo de fetch de code y execute, para decirle que suspenda ese ciclo y empiece un ciclo alternativo, ¿sí? Y en ese proceso va a guardar algunas cosas para después seguir exactamente donde estaba. Para el programa que se está ejecutando, cuando llega una interrupción, es transparente, es como que se frisa el tiempo y después sigue y nada sucedió, ¿sí? Simplemente le robaron un lapso de tiempo. En el caso de que queramos usar transferencias ADMA, normalmente vamos a tener un pedacito de hardware que va a ser un facilitador, va a ser el controlador de acceso a memoria, que es el que va a intermediar entre la memoria y el dispositivo en lugar del procesador, ¿sí? Como ese hardware va a estar especializado para hacer transferencias de datos, lo va a hacer mucho más rápido que el procesador, ¿sí? Vamos a ver que es un hardware bastante sencillo, necesita un par de contadores y un par de registros, no es demasiado complicado ese hardware, y entonces de esa forma vamos a poder lograr que el dispositivo pase los datos directamente del dispositivo a memoria sin usarlo al procesador que lee de un lado y escribe del otro, ¿sí? Este mismo hardware va a poder, por ejemplo, también copiar bloques de memoria, leer todo un bloque de memoria y escribirlo en otro si lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer frecuentemente, porque lo va a hacer mucho más rápido que el procesador. Y finalmente, en el caso de un procesador de la salida dedicada, se le va a dar una secuencia de instrucciones equivalente al add, load que tenemos nosotros. Lo que pasa es que van a ser instrucciones específicas. En el caso de los procesadores gráficos son instrucciones de trazado de superficies, de líneas y demás. Y una vez que el procesador terminó de ejecutar el programa, normalmente con una interrupción negocia con el procesador principal que le mande un programa nuevo, ¿sí?, para que siga con sus tareas. Entonces, le estoy pasando datos, pero esos datos que le estoy pasando son todo un programa y no simplemente datos crudos. Bien. En los sistemas embebidos, o sea, todo esto vale para el sistema de propósito general y para los sistemas embebidos exactamente igual. Salvo que en los sistemas embebidos va a ser difícil que encontremos DMA o IO proceso. A veces hay, pero no solemos tener dispositivos que requieran tanto tráfico porque no tenemos, en los sistemas embebidos no suele haber gran procesamiento de información. Son procesadores más chicos que resuelven problemas más puntuales, ¿sí? De todas formas, el término sistema embebido también cubre desde sistemas que tienen un procesador que tiene un K de RAM a sistemas con Linux embebido que son igual o más grandes que una PC, ¿sí? Es también muy grande la variedad.
Pero en los sistemas embebidos pequeños, los que vamos a estudiar nosotros acá, muchas veces vamos a estar midiendo señales del mundo exterior y interactuando con el mundo exterior, ¿sí? Los sistemas embebidos suelen, en muchos casos, ser sistemas de control. Por ejemplo, yo les había dicho que en un auto actual hay alrededor de 20 sistemas embebidos o computadoras, como quieran llamarlo. Una de esas computadoras controla, me arriesgaré a decir que cualquier auto de ustedes, salvo que anden en algo anterior al 90, o sea, que sea bastante viejo, para que la cantidad de combustible que entra en los cilindros del motor no esté controlado por una computadora. ¿Sí? Tienen una computadora que se llama ECU, que es la que controla todo el funcionamiento del motor. Cuánto aire entra, cuánto combustible entra, en qué momento se genera la chispa para que produzca la explosión, etcétera, etcétera, etcétera. Y está supervisando una serie de parámetros de entrada y de salida. Está midiendo la cantidad de aire que entra, está midiendo la cantidad de gases que se producen a la salida, está midiendo la temperatura y en función de eso decide en qué momento pone el combustible y qué cantidad de combustible pone. ¿Sí? Para eso tiene que medir cosas y tiene que activar cosas. Entonces, la interacción con el mundo real va a ser a través de sensores o transductores que miden o de actuadores que convierten. Estos convierten una señal física, como la temperatura, en una señal eléctrica. Y esto convierte una señal eléctrica en una señal física. ¿Sí? Por ejemplo, con estos puedo obtener, a partir de una tensión, un movimiento mecánico, o producir calor, si tengo una resistencia de calentamiento, y con estos puedo medir temperatura, cantidad de dióxido de carbono en un ambiente, etc. ¿Sí? Entonces, los transductores o sensores son los que me van a ayudar en las entradas, convierten magnitudes físicas en tensión, y los actuadores son lo contrario, convierten magnitudes eléctricas en magnitudes físicas. Habíamos dicho que a esa señal eléctrica que recibimos del sensor la podemos manipular de dos formas. La podemos manipular en forma digital, y entonces, si está por encima de cierto umbral, decimos que está presente, y si no, está apagado. O la podemos manipular en forma analógica, y entonces lo que vamos a obtener es un valor numérico proporcional a la magnitud física que queremos medir. Si queremos medir, tenemos que usar analógico. Si queremos saber si está presente o no una situación, o si se alcanzó un cierto valor de umbral, por ejemplo, si la temperatura superó el valor máximo, ¿sí? Entonces podemos usar una señal digital. Normalmente cuando medimos va a ser algo como un termómetro, y cuando usamos una señal digital va a ser un termostato, ¿sí? Las versiones que terminan en ato son on-off. El límite de umbral está puesto normalmente a nivel físico, y lo que tengo es una tensión que me dice ¿se superó el umbral o no se superó el umbral? ¿Sí? En la parte de actuación sucede algo por el estilo. Los actuadores pueden ser digitales o pueden ser analógicos. En un actuador digital yo puedo prender o apagar, por ejemplo, las luces. En un actuador analógico puedo controlar el nivel de actuación. En el caso de la luz podría decir la quiero a la mitad de brillo. En el caso de un motor le podría decir lo quiero en tal posición. Eso normalmente es un servomotor, por ejemplo. ¿Sí? No le digo girar, sino que le digo girar o a tal velocidad o movete tal ángulo, ¿sí? Y pasa del ángulo 0 al ángulo 20. ¿Sí? Para hacer esos controles necesito actuadores analógicos para tener proporción entre el valor numérico que yo genero y la magnitud física sobre la que quiero actuar. Y además voy a tener que tener una interfaz que va a ser, para hacer registros, que yo lo voy a ver como direcciones de memoria, como ya les había dicho, y en función de lo que yo hago con esos registros, los voy a poder clasificar como registro de datos o registro de control.
Yo les había dicho recién que, por ejemplo, para saber si un dispositivo necesita atención o tiene un dato nuevo para que yo lea, va a haber un bit en un registro que me va a decir que necesita atención. Eso es un registro de control. Pero después, el dato lo voy a leer normalmente de otra dirección de memoria que corresponde al mismo dispositivo, y eso va a ser el registro de datos, que es por donde yo llevo o traigo los datos. ¿Sí? En los registros de control, normalmente voy a tener de control, con lo cual yo le digo al dispositivo qué quiero que haga o cómo quiero que se comporte. Por ejemplo, lo prendo, lo apago, o lo habilito o lo deshabilito. O le digo que pide interrupciones o que no pide interrupciones. Y los registros de estado, en donde él me dice en qué situación está. Si tiene datos, si no tiene datos, si tiene un error, etc. ¿Sí? Y además voy a necesitar un registro para los datos en sí. Por ejemplo, para leer el valor de la temperatura. ¿Se entiende más o menos? Vamos a ir avanzando en esto. Esto es un pantallazo como para que no queden, o sea, cuando yo vaya contando, dando ejemplos, no queden las cosas en el aire. Bien, vamos con lo último del tema 1 de esta presentación, y es los distintos tipos de lenguaje con los que trabajamos en la máquina. Algunas de estas cosas ya las mencionamos, pero de nuevo, la idea es que quede claro. Dijimos que el procesador, en realidad, lo que hace es ejecutar instrucciones que están en memoria. Y esas instrucciones están codificadas en binario, en memoria, y que en algún momento, en la prehistoria, se escribían en binario. O sea, tenemos que tomar el manual con el formato de instrucción y decir, bueno, si yo quiero hacer un add, va 12 en el campo del code. Si quiero usar el registro R1 como fuente, tengo que poner el número 1 en el campo real. Entonces, y determinar a partir de ese dibujo del formato de instrucción cada uno de los bits que yo tenía que escribir en memoria. ¿Sí? Y eso es lo que realmente ejecuta la máquina. Ese lenguaje se llama lenguaje de máquina. Y es la representación binaria en memoria de las instrucciones. ¿Sí? Como les digo, las primeras CPU se programaban así, es más, se programaban con llaves. Después eso se convirtieron en registros y eso creció a memoria, pasando en el medio por tarjetas perforadas, que era a la larga formas de poner unos y ceros. Obviamente, programar en binario no es muy mantenible, no es muy documentable, y no podríamos estar haciendo las cosas que hacemos hoy si tuviéramos que programar cada instrucción, que además son instrucciones que solo saben mover datos, sumar y restar en binario. ¿Sí? No era una cosa que pudiera durar mucho tiempo. La primera gran mejora fue pasar el binario al hexadecimal. ¿Sí? Creo que a esta altura del partido todos saben que el hexadecimal es una forma de escribir binario abreviado, o sea, tomamos de 4 y convertimos. Entonces ya era más fácil, que además contar son 5 1, 2 0, 6 1, ya por lo menos era más legible. Pero el siguiente paso realmente fue un lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador o el ensamblador es una herramienta que parte del lenguaje ensamblador y genera código de máquina. ¿Qué hace el lenguaje ensamblador? Traduce cadenas de texto en donde a las instrucciones yo las voy a escribir como las vimos en el ejemplo. ¿Sí? Add R1, R2, R3. Y esas instrucciones tienen relación 1 a 1 con el assembler. O sea, ese proceso de traducción es muy fácil. ¿Sí? Entonces, ya no voy a escribir en binario, ahora voy a escribir texto. Lo cual me va a permitir poner comentarios, lo cual ya es un avance. Lo cual me va a permitir además algunas cosas, como que yo en lugar de diferirme a la dirección de memoria 1000, le pongo una etiqueta que se llama A o que se llama área, y después le diga buscar las cosas que están en la dirección de memoria área, y entonces aparece también el concepto de variable, simplemente asignándole un nombre a una dirección de memoria. ¿Sí? Eso va a hacer que cuando yo lea el programa lea load área y no load 1000 y tenga que saber que hay en la 1000, que hay en la 1001, que hay en la 1002. Además, va a hacer algunas cosas como gestionar las direcciones de memoria él solo. Entonces yo le voy a decir, en lugar de en la 1000 hay un entero de 8 bits y en la 1002 hay un entero de 16 bits, le voy a decir necesito un entero de 8 bits que se llama área y un entero de 16 bits que se llama perímetro.
y él se va a ir encargando de asignar las direcciones solo, y yo ya me voy a olvidar de si está en la 1000, en la 1001 o en la 1002. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a arrancar en la 1000 y por cada uno que le voy definiendo va a ir asignando el espacio. ¿Sí? Entonces, me facilita bastante la vida respecto a programar algo en lo que sería el lenguaje de máquina, donde yo soy responsable de absolutamente todo. Esto es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque no se programa en lenguaje de máquina, ni siquiera se depura el lenguaje de máquina en ningún caso. ¿Sí? En cualquier caso tenés el traductor por ahí y un traductor que puede leer lo que está en memoria y desensamblar, o sea, escribirte en castellano, digamos, o escribirte en lenguaje, en texto, la representación de lo que está en memoria. Entonces, como tenés una herramienta que va y viene, y esa herramienta es muy básica, ya no vamos a sentarnos a ver el binario, salvo que estés diseñando el camino de datos del procesador. Digamos, el único momento en el que te vas a preocupar por el binario que llega para cada instrucción. Esto es un ejemplo de código real de lenguaje ensamblador. Algunas cosas las conocen: load, add, store, R1, 2, R2, 3. Algunas cosas conocen y otras no. Fíjense, esto es una marca de origen. Esto le dice, lo que viene a continuación arranca en la dirección 100 hexadecimal. ¿Sí? ¿Se acuerdan del programa de ejemplo que dijimos que teníamos 3 datos en la dirección 100, 104 y queríamos poner el resultado en 108? Bueno, este sería el código ensamblador real, ¿sí?, que tendremos que escribir para ese programa. Entonces, esto le dice que esto empieza en la dirección 0, porque habíamos dicho que el programa estaba en la dirección 0. Entonces, a partir de acá, a esta instrucción la pone en la 0, como esta instrucción ocupa 32, a esta la pone en la 4, de toda esa gestión de memoria se encarga él. Yo escribo el programa secuencial como quiero que se ejecute. Uso los mnemónicos, uso R0 o 0, cualquiera de los dos, es lo mismo. Y entonces, esto es el load R1 de la dirección 2, es la dirección de memoria de este número. Y si esto arranca en el 100, 2 es igual a 100. Entonces, esto se va a traducir en la instrucción LDR1 0,100. ¿Sí? Pero esa traducción la va a hacer el ensamblador. Yo solamente pongo etiquetas. Estas son las etiquetas. Es como definir una variable. Lo que le digo acá es 2 va a quedar asociada a la dirección de memoria que le toque, es un word constante y tiene el valor 2 hexadecimal. 3 es un word constante y tiene el valor 3 hexadecimal. Y el resultado es un espacio, no es una constante, o sea, es un lugar, después voy a escribir, y también es un lugar de tipo word, o sea, cada una de estas tiene que reservar 4 bytes. ¿Sí? Habrá una DCB que es para guardarlo en bytes. ¿Sí? Y entonces, estas son etiquetas que quedan asociadas a los valores de memoria que le corresponden. Como esta estaba en 100, 2 vale 100. Como esto es de 4, esta vale 104. Y como esto es de 4, esta vale 108. Esas asignaciones y esa tabla de equivalencia las construye sola y después las reemplaza acá. ¿Sí? Y como habíamos dicho que todo programa, todo procesador siempre ejecuta instrucciones, los programas no se terminan. No existe terminar un programa, y menos en un embebido donde no hay un sistema operativo. Entonces, esto va a ser una forma ¿de qué? ¿Qué estiman que hace esta instrucción? A ver. ¿Hace que se ejecute la instrucción siguiente? No. La misma. La misma. Fíjate, esto es una etiqueta que apunta a esta instrucción. Y esto es la abreviatura de branch o de saltar a fin, o sea, salta a ella misma y se queda en un lazo predefinido. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo no pongo esa instrucción? ¿No va a encontrar nada?
Puede encontrar basura en... Ejecutaría sin problemas. Esto está en la 0, esto está en la 4, esto está en la 8, esto está en la 12. En la 16, si yo no pongo esto, ¿va a haber algo? No sabemos. Sí va a haber algo, no sabemos qué, pero sí sabemos que va a haber, porque la memoria sigue hasta el 100. Y algo hay, con suerte será un 0. Probablemente si es memoria RAM, va a ser cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el procesador? Cuando termine de ejecutar esta instrucción, va a ir, va a leer la memoria de dirección 16, la va a mandar al IR y la va a ejecutar. Y lo mismo con la 20, y lo mismo con la 22, y con la 24, y va a seguir ejecutando basura. Y si se fijan, va a llegar un momento en el que llega a la 100 y va a ejecutar el dato 2 como si fuese una instrucción. Porque para el procesador no hay diferencia entre este 2, que para mí es un dato, con el número hexadecimal que corresponde acá, que no sé cuál es, que es instrucción global. Todo lo que está en memoria, si está apuntado por el PC, son instrucciones. ¿Sí? En el mejor de los casos, hará pavadas. Pero en un sistema embebido podría romper cosas. ¿Sí? Entonces, necesito asegurarme, y esto es algo muy importante, necesito asegurarme que el procesador no ejecuta cosas que no son instrucciones, porque si lo dejo, lo va a hacer. ¿Sí? Por eso termino con algo que me diga, bueno, quédate ahí indefinidamente y no hagas pavadas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es el proceso? A ese archivo de texto, que lo vamos a editar con un editor de texto, le vamos a llamar código fuente. Al nombre ya lo conocen, solo que ustedes escriben código fuente en C o en Java. ¿Sí? Lo vamos a pasar por este traductor que se llama ensamblador y vamos a obtener lo que se llama código objeto. El código objeto es la imagen que tenemos que grabar en la memoria, o sea, los unos y ceros y las direcciones en las que tenemos que poner. Son pares, dirección, valor. ¿Sí? A ese código objeto o programa objeto lo vamos a grabar en la memoria. Ese programa va a empezar a ejecutar, va a tomar los datos de entrada, en nuestro caso el 2 y el 3, que están también grabados en memoria, pero estos datos de entrada podrán leerlos de sensores, podrán leerlos de dispositivos de entrada-salida, y va a generar los datos de salida. Esto es el tiempo de ensamblado o compilación, y esto es el tiempo de ejecución. Concepto importante, porque se van a empezar a mezclar. ¿Sí? Entonces, cuando se hace el proceso de traducción, es lo que se llama tiempo de compilación. Y esto, cuando se está ejecutando, es lo que se llama tiempo de ejecución. ¿Sí? Deberían de conocerlos porque en algún momento si algo de esto les deberían de haber dado. Pero, por las dudas, ¿qué desventajas tiene el lenguaje ensamblador? O mejor dicho, ¿cuántos de ustedes creen que el lenguaje ensamblador no se usa? Sinceramente, no me voy a ofender ni mucho menos. Un valiente que dice que estamos estudiando esto al vicio. ¿Y el resto? El resto está convencido de que está bueno estudiarlo, todos valientes. Yo creo que no se usan para seguir trabajando. Se debe servir para algo de entender. O sea, nos damos otra confianza de que... Si queremos hacer un compilador... Yo creo que es al vicio, pero supongamos que saben lo que hacen, sería la traducción. Bien. Si queremos hacer un compilador, nosotros a partir de algún lenguaje de programación nos sirve saber hacer. Si queremos hacer un compilador, tenemos que saber esto. Y alguien escribe los compiladores. Y les cuento que es una de las cosas que deberían poder hacer ustedes. Bien. Si queremos un sistema operativo, también deberíamos... Si queremos hacer un sistema operativo, estamos obligados a saber esto, porque hay dos pedacitos del sistema operativo que lo van a estudiar justo dentro de un año, que sí o sí se escriben en la asamblea. El proceso en el cual se saca un proceso, o sea, en un sistema operativo, cualquiera de hoy, ejecuta muchos programas al mismo tiempo. Si tengo un solo procesador y ejecuto varios programas, en algún momento tengo que sacar un programa y poner otro, porque el procesador no es uno solo y lo están compartiendo. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo en eso? Así tengan un procesador con 8 núcleos, están ejecutando más de 8 programas al mismo tiempo, o sea que el problema es el mismo. En el momento en el que el sistema operativo saca a un proceso y pone a otro, se escribe en C. No hay otra forma de escribir. Todo el resto del sistema operativo está escrito en C. Pero eso y el proceso el momento en el que crea un proceso, se escribe en C. Es insalvable esa parte. ¿Sí? Entonces, si quieren escribir un sistema operativo, o si quieren trabajar con un sistema operativo, deberían de conocer Assembler. Si quieren diseñar un procesador, deberían de conocer Assembler. ¿Por qué? Tienen que hacer las set de instrucciones. Y todas esas cosas que acabamos de mencionar son parte de sus actividades profesionales. ¿Sí? Y además, el lenguaje ensamblador es el lenguaje nativo del procesador. Es lo que realmente sucede, a la corta o a la larga. Entonces, si ustedes quieren optimizar un proceso que está demorando mucho, en algunos momentos van a tener que bajar el assembler. Entonces, no hace falta que lo escriban, pero sí hace falta que tengan una noción de qué es lo que realmente puede hacer el procesador en forma real y eventualmente inspeccionarlo o supervisarlo. El objetivo no es que sean expertos programadores de assembler, sino que entiendan más o menos cómo funciona realmente una máquina, qué impacto tiene ciertas cosas que se hacen en el lenguaje superior y que, bueno, todo eso se traduce en un código que eventualmente puedan medir, ¿sí? Performance y optimizar performance. Y en ese caso no van a escribir assembler, pero sí lo van a tener que inspeccionar. Sí lo van a tener que ver, entender y ver, por ejemplo, si escriben las cosas de otra forma, qué sucede con el assembler y en dónde están perdiendo tiempo. Sin embargo, el lenguaje ensamblador tiene muchísimos problemas. O sea, frente al código de máquina es un gran avance, pero frente a un lenguaje superior al que están acostumbrados, es una porquería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un lenguaje que está pensado para la máquina. O sea, es un lenguaje que le es fácil ejecutar a la máquina, no es fácil a los humanos escribir. Por eso tenemos que dar muchas vueltas para hacer una operación relativamente sencilla. Porque es lo que el procesador puede hacer. Hay que ser un experto, el ensamblador cambia de máquina en máquina, ¿sí? Y cambia a veces entre versiones de máquina, entonces dentro del mismo ARM, a pesar de que son compatibles, el ARM V8 tiene un set de instrucciones distinto al ARM V7, ¿sí? Y en el caso de estas llevan 27 versiones distintas de ensamblador. Entonces es difícil de escribir, es un lenguaje en donde hay que escribir cada una de las instrucciones, es lento, ¿sí? Y todo eso hace que no sea una buena opción para desarrollar, por eso es que cada vez, o sea, por eso es que se puede usar, ¿sí? Hoy en día casi nada se programa en ensamblador, salvo, de vuelta, las secciones críticas de algo que quieren optimizar en velocidad o los pedacitos de un sistema operativo que no hay más remedio. La ventaja que tienen es que tienen un tiempo exacto, un manejo exacto de la memoria y del tiempo. Sin embargo, los compiladores, ¿sí? Que son los traductores del lenguaje superior, el compilador de C particularmente, hoy en día es un compilador muy inteligente y es probable que escriba un código casi tan eficiente como el que escribirían ustedes a mano. ¿Sí? ¿Qué es un lenguaje superior entonces y qué es un compilador? Un lenguaje superior es un lenguaje más cercano a los humanos, como el C, como el Java o como el Python, ¿sí? Les di 3 niveles distintos de cercanía. Y tienen una característica distintiva del lenguaje ensamblador y es que cada instrucción del lenguaje superior se traduce en más de una instrucción de código de máquina. En el caso de C se traduce entre 1 y 5, en el caso de Java entre 10 y 20 o 30 por decir algo, y en el caso de Python probablemente en el orden de las 100, 150 instrucciones assembly por cada instrucción de Python. ¿Sí? Cuanto más se expande, más alto es el lenguaje, o sea, más cosas hago con menos instrucciones del lenguaje superior, ¿sí? Y más tiene que hacer el compilador, claramente. Y menos óptimo probablemente sea el código, ¿sí? Esos lenguajes están orientados a los problemas y a los usuarios y no a la máquina, por eso son más fáciles de usar y por eso son los primeros con los que empezaron. Suelen ser independientes de la máquina, de una u otra forma, y entonces el traductor deja de llamarse ensamblador y pasa a llamarse compilador, aunque en esencia hacen más o menos la misma. La diferencia es que el ensamblador traduce 1 a 1 y el compilador traduce 1 a n
un compilador es más complejo que un ensamblador, ¿sí? Sin lugar a dudas. Esa traducción, como es 1 a n, no es única, se puede optimizar. Yo no sé si ustedes, pero sí sé, no jugaron nunca con el proceso de optimización de C, pero el mismo código puede ocupar 8K o 4K de flash, por ejemplo. El mismo código. En un caso va a optimizar velocidad, en otro caso va a optimizar espacio, por ejemplo. ¿Sí? Si optimiza velocidad de ejecución, el programa va a ser más largo. Si optimiza espacio de memoria, el programa va a ser más lento, en general. ¿Sí? Y el proceso es el mismo. Tiene un código fuente, se compila, se obtiene, normalmente el proceso de compilación se hace en 2 pasos, se obtiene el código objeto, y el código objeto se enlaza y se genera por fin el código de máquina binario, ¿sí? Pero eso es para poder optimizar el proceso de desarrollo, ¿sí? Se hace en 2 pasos la compilación, se carga en memoria y se ejecuta exactamente igual que lo que vimos de la assembler, ¿sí? Esto es en los lenguajes compilados, que son los 2 casos que ustedes vieron, Java y C. Son lenguajes compilados. Y el proceso entonces normalmente es algo así. El lenguaje de alto nivel se compila muchas veces en assembler y el assembler se ensambla en binario. A veces este paso se hace de una y del alto nivel se obtiene el binario. Muchas veces acá hay un proceso de traducir porciones y después mezclarlas que se llama enlazado, que lo vamos a ver en el laboratorio porque vamos a usar un compilador de C que hace el proceso enlazado y no lo vamos a poder saltear. Y una vez que esto está, el intérprete de la máquina es el que va leyendo esto y va tomando, generando las señales de control dentro del camino. ¿Sí? Pero hay otro tipo de lenguajes, por ejemplo Python. De hecho, Java también, que son los lenguajes interpretados. ¿Saben que hay lenguajes compilados e interpretados? ¿Qué diferencia tienen? Interpretado se va ejecutando línea a línea. El interpretado se va ejecutando en línea y la traducción se hace on fly. No hay tiempo de compilación, ¿sí? Sino que tenemos algo parecido al compilador que lee una línea, le interpreta, le ejecuta y lee la línea que sigue. ¿Les suena conocido? Lee la línea, la interpreta y la ejecuta. Acá vamos a descubrir que nuestro control es un intérprete. ¿Sí? Sigue exactamente lo mismo que un intérprete de software, solo que está hecho por hardware. ¿Sí? Es fetch, decode y execute. ¿Qué ventajas tienen los lenguajes interpretados? ¿Funcionan en la máquina virtual, puede ser? No. Eso es una cosa de Java y es una ensalada. Ahora lo discutimos. Ahora discutimos por qué Java es interpretado y usa una máquina virtual. Pero no es una ventaja de los interpretados que funcione en cualquier máquina, que sería el caso, digamos. C es compilado y funciona en cualquier máquina. Pero hay una diferencia clara. Así yo lo tengo que compilar para cada máquina. En el interpretado no, porque como el que ejecuta el código fuente no necesita una versión binaria ejecutable para cada máquina. O sea, es el mismo código fuente lo ejecuto. ¿Se entiende? ¿Qué otra ventaja tiene un interpretado? Nunca usaron el interpretado. ¿Se pueden modificar antes de que llegue? Se puede modificar en fly, o sea, yo puedo cambiar una línea en el medio de la ejecución. Si el intérprete no llegó a esa línea, la puedo cambiar y no necesito recompilar, volver a cargar, etc. Y en general son más fáciles de depurar. El proceso de debugging, de ejecutar paso a paso, de inspeccionar las variables, de modificarlo es más fácil. ¿Sí? Hay algo que yo no les dije, pero cuando ustedes el código C lo optimizan, resulta que lo que ejecutan es lo que ustedes escribieron. Y pueden llegar a suceder que si ustedes están ejecutando paso a paso el código C, ejecuta una línea, salte 4 líneas y vuelve a 3 líneas para atrás. ¿Por qué él decidió que era mejor hacerlo en otro orden al código que ustedes escribieron?
¿Sí? Entonces, cuando se optimiza un código compilado, no necesariamente se ejecuta el código fuente tal como lo escribieron, por eso se optimizó. Y entonces después, cuando algo no anda, no es fácil encontrar por qué no anda. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, un interpretado es más fácil de depurar que un compilado. ¿Y qué entonces no puedo hacer en el compilado que sí puedo hacer, que no puedo hacer en el interpretado que sí puedo hacer en el compilado? Optimizar. En el interpretado voy viendo de una las instrucciones, entonces no puedo decir, no, pero esto me conviene hacerlo de esta forma porque no veo después. Solo veo mi ventanita actual. En cambio, el compilado, como ve todo el proceso, puede reorganizar y optimizar el código. ¿Sí? Bien. Hacer una pausa que ya se le están cerrando los ojos. Seguimos. Había quedado pendiente. Me falta el interesado. Ahí viene el interesado. Había quedado pendiente el tema de por qué Java usa la máquina virtual. O por qué Java es interpretado y compilado al mismo tiempo. ¿Sí? Java se compila a un código de ensamblador de una máquina que no existe, que se llama Java Virtual Machine. Y hay un intérprete que convierte esos códigos de operaciones, esos códigos de operación de la Java Virtual Machine a la Java máquina física real. ¿Sí? Por eso Java es compilado e interpretado al mismo tiempo, digamos. Se compila para una máquina única que no existe, eso resuelve el problema de tener que compilarlo para cada plataforma, y después se utiliza un intérprete muy parecido a lo que sería un procesador, o sea, el tipo de instrucciones que se interpretan son parecidas a las de un código assembler, y entonces vos haces el intérprete para cada plataforma, compilás una sola vez y ejecutás en todas las plataformas. Esa es la idea detrás de Java. ¿Sí? Y es la idea detrás de varios lenguajes. Python funciona de la misma forma, solo que el código binario que ejecuta Python es más complejo que el código binario que ejecuta Java, es decir, el intérprete es más inteligente y el compilador es más bobo, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Aquí. Y nos queda la última diapositiva, yo por eso le venía estirando el recreo, pero ya se está viendo. Y lo último que deberíamos de entender, como para saber con qué nos vamos a estar manejando, es que es un sistema operativo. Tiene una materia entera de sistemas operativos, lo único que vamos a hacer es un pantallazo. ¿Qué es un sistema operativo? Programa que se ejecuta. Es un programa, estamos de acuerdo. Que permite la interacción fácil del usuario con la computadora. Casi. ¿Puede ser que se encargue de administrar los recursos? El objetivo del sistema operativo no es hacerle la vida fácil al usuario originalmente. Hoy es una de las cosas que es. El objetivo del sistema operativo es hacerle fácil la vida al desarrollador. Porque ustedes no quieren saber lo que sería escribir un archivo en disco si no estuviera el sistema operativo, que ya tiene todo el sistema de archivos resuelto, ustedes solo le dicen en tal carpeta con tal nombre. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran que programar en C la escritura de un archivo y no estuviese el sistema operativo para hacer todo el proceso, sería muchísimo más complicado. ¿Sí? Entonces, el objetivo del sistema operativo es doble al mismo tiempo. Por un lado, controla los recursos para que se puedan compartir en forma razonablemente segura, y por otro lado, facilita el uso de esos mismos recursos. ¿Sí? Normalmente el foco está puesto originalmente en el desarrollador. Pero hoy en día el sistema operativo, algunos sistemas operativos, los que ustedes conocen, tienen por objetivo también facilitarle la vida al usuario en el uso y configuración de esos mismos recursos, ¿sí?, que administra. ¿Sí? Entonces, bueno, el usuario entra también. Pero el usuario principal de un sistema operativo es el desarrollador. ¿Sí? Es el programa que está usando los servicios del sistema operativo.
Sobre todo porque lo que realmente forma el núcleo del sistema operativo es algo que ustedes no ven, y lo que ustedes ven, por ejemplo, de Windows, es un programa más, no es el sistema operativo. El sistema operativo en sí es el que se encarga de coordinar y manejar los recursos. La parte gráfica para configurarlo, técnicamente es un programa más, que lo escribió la misma gente que escribió el sistema operativo, pero a nivel permisos y a nivel la forma en la que se lo construye, las cosas que puede hacer, es un programa más. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando vean el sistema operativo. Entonces, para construir una computadora, sobre todo una computadora de propósito general, donde los programas cambian, ¿sí? Necesito cargar programas, necesito asignar memoria en tiempo de ejecución, porque tengo distinta cantidad de programas conviviendo en distintos momentos que requieren distinta cantidad de datos, porque hoy están editando un documento que es 4 veces más grande que el que editaron ayer, y entonces toda esa gestión de los dispositivos, la memoria, el disco, el almacenamiento, el tiempo de procesamiento, la va a hacer el sistema operativo, se la vamos a delegar al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo va a optimizar el uso de los recursos y va a limitar y facilitar el uso de los recursos. Bien, y nosotros lo vamos a ver, o podemos ver a la computadora como un sistema como de capas, en donde el hardware del camino de datos es el núcleo esencial. Encima de eso, el control es un intérprete que me hace la vida un poco más fácil. En lugar de manejar señal de control, escribo código binario. Y encima de eso, el ensamblador me hace la vida un poco más fácil todavía, pues ya escribo texto. Y encima de eso, un compilador me hace la vida un poco más fácil. Y el sistema operativo me hace la vida un poco más fácil. Y entonces podemos usar un sistema que es muy complejo, ¿sí? En una forma relativamente simple. ¿Sí? Es como que cada componente me va agregando facilidad de uso. Bien, resumen rápido de qué vimos. Vimos que la computadora está formada por 3 partes: procesador, memoria y dispositivo de entrada-salida. Lo que caracteriza a los dispositivos de entrada-salida es la diversidad. Hay distintas velocidades, distintos tipos y por lo tanto distintas técnicas para interactuar con ellos. El sistema más básico, encuestas, interrupciones, donde es un pedido de atención en forma directa. DMA, donde es sírvase usted mismo y deje los datos en memoria y yo después los busco. Y IO proceso, donde ya lo que tengo es un asistente directamente y lo que le doy son órdenes y no datos. ¿Sí? Ya directamente genero programas. Y además de todo esto voy a tener la ayuda del sistema operativo que me va a dar transparencia en el sentido de que yo lo uso como si fuese una cosa que está resuelta y no me tengo que meter adentro, y seguridad para evitar problemas por mal uso o problemas por abuso. ¿Sí? La seguridad cubre las dos cosas. Vimos en los sistemas de memoria que había memorias estáticas y dinámicas. Las dinámicas tenían... ya no me acuerdo. Capacitores como celda, y los capacitores son... hay que refrescarlos. Se puede poner más en un mismo espacio. Son más baratas, consumen menos, ¿sí? Y ocupan menos área, por lo tanto se pueden integrar en mayor cantidad. Y por todas esas razones tenían una característica en la forma de cómo se conectaban, distintivas de las SRAM. ¿Cuál es? No. Las dos son matrices. Pero la dirección la mando por mitades. ¿Sí? En la SRAM también tengo una matriz, pero mando todas las direcciones juntas porque la celda es muy rápida y no me conviene mandar por partes. En la SRAM, el tiempo del elemento de la matriz es tan lento que me conviene, puedo mandar primero la mitad de la dirección y después la otra mitad. ¿Sí? Pero las dos tienen construcción matricial. Bien. Y después teníamos algo respecto al texto al modo de acceso. Nosotros solo estamos trabajando con memorias random, o sea, con memoria que tiene un tiempo de acceso uniforme para cualquier dato. Eso es lo que llamamos memoria. Las memorias de acceso no uniforme son almacenamiento y son dispositivos de entrada-salida para nosotros. ¿Sí? O sea, no la vamos a llamar memoria nunca. La memoria se conecta al CPU utilizando 2 registros, el MAR y el MDR. Si tuviese una arquitectura hardware,
voy a necesitar más que estos dos registros porque tengo dos memorias y estos dos me permiten manipular una memoria. Si tengo dos memorias, voy a tener algo parecido a dos de estas parejas, ¿sí? Con nombres distintos, obviamente. Vimos el ciclo de la instrucción, eso quedó claro porque hoy contestaron y se acordaban. Vimos un camino de datos, que es lo que permite que yo manipule y transforme esos datos pasando por la ALU, y vimos que aparecen registros especiales, además de los registros de propósito general. Por ejemplo, el PC, que me marca cuál es la próxima instrucción o dónde está en memoria la próxima instrucción. El IR, que me marca cuál es la instrucción actual que estoy ejecutando. Esto tiene la dirección, esto tiene la instrucción actual. El MAR y el MDR, que son los que me dan acceso a memoria. El PSW, que me da el estado del procesador. Ahora que vimos interrupciones, por ejemplo, si puedo o no ser interrumpido. Eso es un bit que suele estar acá, para que el programa decida si va a aceptar o no interrupciones. ¿Sí? Como un ejemplo de algo que siempre existe. Y algo que a veces existe en el PSW eran las banderas que vamos a usar en los saltos condicionales para determinar si teníamos que saltar o no. ¿Sí? Que eran características del resultado de la última operación del ALU. Bien. Y además del camino de datos teníamos el control, que es una máquina de estados finitos, que no entramos en profundidad, pero que vimos que el RTN me está describiendo qué señales de control tiene que generar en cada estado, y que el RTN concreto tiene relación 1 a 1 con los estados de la máquina de estados finitos. O sea que no estamos muy lejos de diseñar un control. Y vimos una primera arquitectura, que es la SRC1, que tenía un banco de 32 registros de propósito general y una ALU y un solo bus. Y vimos que se podía mejorar la velocidad del SRC1, por ejemplo, haciendo el fetch, el decode y el execute simultáneo de 3 instrucciones consecutivas. Vimos que todo esto está organizado en capas, que lo decíamos recién, en distintos niveles. El hardware está en el núcleo, sobre eso el control me facilita la vida, el set de instrucciones me facilita un poco más la vida, el sistema operativo, el ensamblador, el compilador, los intérpretes, cada uno va agregando facilidad de uso. ¿Sí? Vimos que el sistema operativo es un manejador de recursos y permite compartir con equitatividad, eso es relativo, ¿sí? No es igualdad, sino es equitatividad, o sea, lo que cada uno necesite, eficiencia y seguridad. Y con eso terminamos el tema 1, y si no tienen dudas, arrancamos con el tema 2. ¿No tienen duda? Vamos a arrancar con el tema 2 si se cargó, si no, no vamos a arrancar con el tema 2. Bueno, esperen un segundito que voy a ver por qué. Venimos adelantados, preguntar un poco. Entonces los temas que debemos empezar a mitad de la clase que viene, no vamos a empezar hoy. ¿Sí? Eso no necesariamente es bueno. Pregunten. Bien. ¿Qué vamos a ver en el tema 2? ¿Se acuerdan que ustedes tienen que hacer un proyecto completo cuando terminen? Casi completo, pero no lo van a construir, lo van a diseñar. Bueno, yo les voy a mostrar ahora qué es lo que esperamos que ustedes hagan al final de la asignatura. ¿Sí? Entonces vamos a ver un proyecto completo. Yo les voy a mostrar todo lo que es el diseño. Todo lo que yo les voy a mostrar ahora ustedes lo deberían de entender sin ningún problema. Y a medida que vayamos avanzando vamos a poder ir viendo los detalles de cómo se construyen estas cosas que vamos a diseñar. ¿Sí? O sea, lo que vamos a ver por ahora es una vista superficial del programa y del hardware. Ustedes tienen que trabajar en grupos y esos grupos los tienen que definir ya. Es decir, para el lunes de la semana que viene me deberían decir quiénes son cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que elegir su tema de trabajo de graduación
de proyecto de graduación también lo van a tener que elegir en algún momento, pero falta. Van a elegir el tema del proyecto y hacer una presentación no parecida a la que voy a hacer ahora yo, porque yo ahora voy a presentar el diseño. Yo primero voy a presentar las especificaciones, o sea, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, y después voy a presentar cómo lo va a hacer. Voy a hacer el diseño. Ustedes lo que tienen que presentar es la primera parte, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Qué problema van a resolver y más o menos hasta dónde llegaría lo que van a hacer, ¿sí? Eso es el práctico 2. Esa presentación, que es una hoja y media, ¿sí? Entonces necesito que definan los grupos lo antes posible. ¿Sí? ¿De cuántas personas? No más de 3 y no menos de 2, bajo ningún concepto. De hecho, creo que les confirmo después en Discord porque los grupos tendrán que ser estrictamente de 3. Algún grupo va a quedar de 2, pero no más que 1 o 2. Van a trabajar en grupo con un tutor. Necesito tener la lista de grupos para que sorteemos los tutores y sepan quién va a ser el que va a ayudarlos a cada uno de los grupos, ¿sí? El tutor ya va a intervenir en esta parte de la especificación. ¿Por qué? Porque a veces quieren hacer cosas demasiado locas que no van a poder implementar, a veces no se les ocurren cosas, ¿sí? Entonces, para ayudarlos a definir el problema, algo que realmente puedan más o menos hacer con lo que van a ver en la materia, y a revisar esa presentación, bueno, el tutor ya va a estar como parte del equipo de trabajo. Y la idea es entonces, yo les voy a proponer, yo les voy a exponer un proyecto y el alcance de lo que tienen que hacer es aproximadamente esto mismo, ¿sí? Al finalizar, ustedes van a hacer una presentación más cortita que la mía, mucho más cortita que la mía, ¿sí? Porque yo ahora voy a explicar cómo hacemos un montón de cosas. Al final se supone que ya todos vamos a saber más o menos, entonces la presentación va a ser mucho más corta, ¿sí? Tienen que mostrar menos detalle del que yo voy a mostrar ahora. Mi idea en este momento es que ustedes lo entiendan completo el proyecto. La idea al final es que ustedes muestren que lo pudieron resolver y muestren las partes más interesantes. Entonces yo voy a invertir como 6 horas en la presentación y ustedes van a hacer una presentación de 15 minutos, ¿sí? Mucho más corta, pero más o menos deberían de cubrir los mismos temas mucho más rápido y en menos detalle, ¿sí? Bien. Tienen que elegir los temas, los grupos tienen que elegir los temas, y la presentación es de 30 minutos más 10 minutos de pregunta al final. Igual eso lo vamos a repetir cuando estemos más cerca de eso. Tienen que hacer un informe escrito que son 5 o 6 páginas al final, y tienen que hacer ahora un primer escrito que es los alcances, ¿sí? Y esto sería el diseño, ¿sí? Y la evaluación en algunas cosas es grupal y en otras cosas es individual, ¿sí? Se evalúa el proyecto, el trabajo en grupo y el trabajo de cada uno. Bien, repetido, ya lo dijimos. Les vamos a dar un formato para que las transparencias sean uniformes, que es lo que sucedería en una empresa si ustedes tuvieran que presentar un proyecto para que su jefe los apruebe, o en una empresa organizada. Los informes tienen que ser en PDF, y deberían de mandar una vista previa del informe de las presentaciones antes de la presentación, el día anterior, para que nosotros podamos ojearla, ¿sí? Bien, y esto vale más o menos el 30% de la nota. Esto es lo que suele mejorarle la nota a todo el mundo, ¿sí? Roles. Para que un grupo funcione bien, hay ciertas tareas que deben ser realizadas, y esas tareas las realiza una característica de persona. Lo ideal sería que el grupo tenga estos 3 roles cubiertos. Si el grupo es de 2, alguien tendrá que tomar 2 roles. Y lo más ideal todavía sería que cambien los roles. Eso es difícil porque cada uno tiene, por su naturaleza, más afinidad con algunas de estas cosas, y normalmente se queda en la zona cómoda y no cambia. El problema lo van a tener
si tienen dos personas con el mismo perfil de rol. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, si tienen dos personas con este rol. Porque entonces hay muchos cortocircuitos. ¿Qué cosas deberían de hacer y qué roles deberían de cubrir si quieren que el grupo funcione eficientemente? O sea, si realmente quieren, como decía un docente mío, trabajar en grupo y no trabajar en banda. Hay que anotar. Hay que anotar lo que se va diciendo, hay que anotar las tareas a las que se compromete cada uno y hay que llevar un documento en donde se pueda revisar porque la memoria falla. ¿Sí? Yo tengo la desgracia de tener muy buena memoria, como tengo muy buena memoria me confío en la memoria y a veces se me pasan elefantes por delante. Entonces lo mejor que pueden hacer es acostumbrarse a tomar la costumbre de anotar. ¿Sí? No hace falta que sean grandes documentos, hace falta que esté lo importante para que cuando tengamos duda podamos revisar. ¿Sí? Pero alguien tiene que tomar el rol de anotar. ¿Sí? Normalmente alguien con buena memoria, esto no lo hace o lo hace mal. ¿Sí? Pero es necesario. Hace falta un líder, hace falta una persona que no mandonea el resto, sino que trate de fijar el rumbo, trate de ordenar la discusión, ¿sí? Y trate de que la discusión sea productiva y no se centre en problemas, sino en soluciones, ¿sí? Las discusiones son las que hacen que los proyectos sean buenos, pero esas discusiones tienen que ser sobre cómo vamos a resolver un problema y tenemos que tratar de evitar entrar en, no, pero que lo que dijo él, no importa quién lo dice o cómo lo dice, lo que importa es si la idea funciona o no funciona. No nos tenemos que ofender cuando nuestra idea no funciona y tenemos que tratar de discutir sobre las ideas y no sobre la persona que dijo las ideas y sacar la parte personal de la discusión. Y normalmente hace falta una persona que modere eso, ¿sí? Y que empuje. Che, completaste, que vaya llevando que esto se cumpla, ¿sí? Y que vaya poniendo entusiasmo. Y hace falta el mala onda. Hace falta la persona que revisa y que todo lo duda, todo lo cuestiona, porque eso hace que los problemas los encontremos en este momento y no cuando las cosas están andando. Entonces hace falta un revisor, hace falta una persona que se centre en los detalles y revise y pregunte y cuestione para ver si eso realmente funciona. Cada uno tiene, como les digo, tendencias a una cosa o a la otra. Lo mejor que pueden hacer es armar un grupo, no tanto por amistad, sino por complementos, en el sentido de que trabajen razonablemente bien entre todos y que cubran los roles. Y si se dan cuenta que hay dos que tienen tendencia a lo mismo, alguno tendrá que sacrificarse y cubrir la otra parte, porque si no, el resultado no va a ser bueno. Básicamente ese es el problema, el resultado del trabajo no va a ser bueno. Como les digo, lo ideal sería que traten todos de ir ejercitando, ¿sí? En la vida real, uno elige el grupo de trabajo hasta cierto punto y trabaja con un grupo impuesto hasta cierto punto, ¿sí? En general tiene cierta libertad de elección con el grupo de trabajo y si uno trabaja con un grupo con el que no funciona, normalmente no pasa mucho tiempo para que de una u otra forma cambie de grupo de trabajo, ¿sí? Por eso nosotros dejamos que elijan ustedes el grupo de trabajo y no lo imponemos. Pero la realidad es que a veces los roles hay que ir cambiándolos. Y en una organización, para progresar, muchas veces hay que ir cambiando roles. O sea, uno empieza por acá, y después pasa para acá, y después pasa para acá. ¿Sí? Entonces, si pueden hacer el ejercicio de ir cambiando, mejor. Los roles nada tienen que ver con el aporte. O sea, todos pueden sugerir ideas y todos pueden discutir ideas, ¿sí? Después, a veces la misma persona que propone una idea la empieza a revisar y la empieza a bombardear a su propia idea, eso es buenísimo, y a veces bombardea la idea de otro. De nuevo, no se enojen, es parte de lo que tienen que hacer si quieren que el resultado del proyecto sea bueno. El proceso de diseño es ideas, cuestionamientos, reformas, desechar cosas que parecían buenísimas, no se enamoren de las ideas. A veces hay ideas que son buenísimas, hay veces que hay ideas que parecen buenísimas, y cuando empiezan a analizar son un desastre. ¿Sí? Sucede. ¿Qué es lo que vamos a mirar de la presentación oral? ¿Sí? De esa presentación que van a hacer al final.
Acuérdense de esto, o sea, cuando lleguemos al final de la materia, desempolven el tema y estas 3 diapositivas, ¿no? Porque se olvidan de que esto lo dijimos. Una de las cosas que queremos es que ustedes tengan en claro que un ingeniero diseña soluciones para un mundo que las va a consumir. ¿Sí? No son inventores locos que crean cosas en el fondo de la casa y que si nadie las compra no importa. Entonces, una de las cosas que se tienen que acostumbrar a ver, porque se los va a exigir más tarde o más temprano en su profesión, es hacer un análisis de mercado. Es decir, esto que yo quiero hacer, ¿quién lo compraría y por qué razones lo compraría? No somos especialistas en marketing, ¿sí? O sea, el análisis de mercado va a ser muy subjetivo, pero mínimamente tendremos que ver qué hay, y si no estoy diciendo algo igual que lo que ya existe, más caro y que hace menos cosas, porque seguramente no se lo va a vender a nadie. ¿Sí? Después, en el caso particular de lo que es esta materia, ustedes podrán decir lo que yo estoy haciendo es más caro, hace menos cosas, ¿sí? Ya existe, pero lo hice porque quería aprender cómo se hace, o lo hice porque lo podría mejorar, o lo hice, pero algo tiene que haber, alguna razón tiene que haber para que lo hagan, ¿sí? Y ustedes deben tener claro cuáles son las razones por las que lo hacen. Si lo hacen porque es más barato, si lo hacen porque no existe, si lo hacen porque hay una oportunidad de que no se puede importar, pero esa oportunidad se puede acabar dentro de 20 días, entonces el proyecto hay que terminarlo. Eso es el análisis de mercado. Ver, lo que queremos hacer, a quién está orientado y por qué lo hacemos, y cuáles son las cosas claves que, si cambian eso que estamos haciendo, deja de tener sentido, ¿sí? Porque, de vuelta, cualquier proyecto necesita plata y esa plata sale de un negocio y entonces ustedes no se pueden abstraer del negocio, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo y van tomando más responsabilidad, menos se pueden abstraer del negocio. ¿Qué otra cosa deberían tener claro? Los objetivos. O sea, a partir de este análisis de mercado, ustedes deben tener claro qué es lo que quieren hacer, qué problemas quieren resolver y qué cosas son las que sí o sí su producto debería de tener o su solución debería de tener. Esos son los objetivos, ¿sí? Normalmente son poquitos, 3, 4, 5 y bien claros. Lo vamos a ver ahora. La viabilidad. ¿Tienen las herramientas, el conocimiento, la capacidad, el tiempo, la gente para hacerlo? ¿Sí? En esto los vamos a ayudar nosotros. Ahí es donde va a entrar el tutor en ayudarlos, en evaluar la viabilidad de lo que quieren hacer. Sobre todo ahora que todavía no conocen bien cómo se hace, entonces es muy difícil que ustedes puedan determinar esto. Pero al final deberían de haber llegado a algo que sea técnicamente viable. Los criterios de diseño, hay ciertas prácticas de ingeniería, por dar una muy sencilla, asegurarse que cuando se conecta un conector de red no se queme nada, o usar conectores distintos para que no se puedan equivocar en cómo conectan las cosas y rompan cosas. Y hay miles de criterios, ¿sí?, que priorizan la seguridad, el uso, ¿sí? Algunos vamos a ir dando nosotros. Bueno, de esos criterios que aplicaron, de esos que nosotros fuimos dando, por supuesto. Y la originalidad, es decir, traten de no repetir los proyectos que ya se hicieron, ¿sí? Siempre hay lugar para cosas originales. Respecto de la presentación en sí, la organización de la presentación, o sea que la presentación sea una estructura y que no estén saltimbanqueando de un tema al otro. El balance de la presentación, que más o menos hablen todos, y no quiere decir que estén como cuando izaban la bandera, que eran 3 subidas cada uno, no hace falta que miran la diapositiva, pero que al final de la presentación lleve la sensación de que todos participaron, ¿sí? Pueden hablar intercalados, pueden hablar una parte cada uno, pero que la sensación que transmite es que todos conocían el proyecto y que todos participaron en la presentación y en el desarrollo. La estética, porque a todos nos gustan las cosas lindas, ¿sí? Entonces, lo que se llama la prolijidad y la duración, o sea, que estén en el tiempo asignado, ni en mucho menos, ni en mucho más, ¿sí? Una de las cosas que tienen que aprender es a mantener la presentación en un tiempo más o menos estipulado. En la parte individual, lo que se llama el dominio del tema, es decir, que cuando se hace una pregunta, cuando ustedes exponen, se nota que entiendan de lo que están hablando y no que lo memorizaron y se les trabó una palabra y no saben por dónde están, ¿sí? O sea, no les dieron un guión, ustedes están hablando de algo que saben y que entendieron. Eso es el dominio del tema. El vocabulario,
no queremos ni cositas, ni piringundines, ni las cosas tienen nombre, les vamos a dar los nombres y los que no tengan el nombre lo averiguan, ¿sí? Pero nos tenemos que o sea, son especialistas en lo que van a dar, tienen que conocer las cosas por el nombre y tienen que referirse a las cosas con el nombre correcto. La presencia, porque por mucho que les guste o no les guste, marca una diferencia, ¿sí? No quiere decir que vengan de saco y corbata, pero sí que vengan medianamente bien vestidos, porque la realidad del mundo es que esto abre puertas, ¿sí? No es indispensable, podrían no venir bien vestidos y sacar 10 igual, pero es algo que suma, ¿sí? Y nosotros lo vamos a evaluar. Y la participación, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, que realmente se note que todos trabajaron en la presentación, en el desarrollo y en el proyecto. Tengan en cuenta que su tutor no solo los va a ayudar. Cuando ustedes van a hacer preguntas y cuando ustedes van a juntarse con su tutor también los va a estar evaluando y va a estar viendo si siempre que preguntas es el mismo, si todos más o menos se entienden, ¿sí? No todo esto sale exactamente de los 10 minutos que están parados acá. Finalmente, a nivel del informe final, de grupal, bueno, el contenido, que no tenga errores de cosas que están muy mal. Nosotros en la presentación, como ya van a haber mandado una versión del informe, le vamos a hacer observaciones si tienen que corregir cosas de contenido, con lo cual la última versión que manden no debería tener errores de contenido, ¿sí? Basta con que hagan caso. El nivel de las correcciones que se incorporen y que las incorporen, de vuelta el vocabulario y la profundidad que esté acorde a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Que no sea demasiado superficial y en realidad tampoco hace falta que sea demasiado profundo, ¿sí? No le vamos a bajar nota porque sea demasiado profundo, porque ustedes van a perder tiempo y no van a ganar nota, entonces no vale la pena. ¿Dudas? Bueno. Ahora que son los 52, cortemos acá y arrancamos realmente con nuestro proyecto, que es muy sencillo, es un reloj despertador de esos viejos que se usaban en la mesita de luz y que van a ver lo complicado que es hacer un reloj despertador. ¿Sí? Completo.